Sean bienvenidos. En esta oportunidad estaré desarrollando ejercicios de apoyo para primer año de bachillerato en las lecciones 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 y 1.10 de la unidad 5. Estas corresponden de la página 130 en adelante del libro de texto. Primero, para ponernos en contexto, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si tenemos un triángulo, el cual es rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, entonces resulta que los lados en un triángulo rectángulo tienen nombres. Tenemos que los que forman el ángulo recto se llaman cateto y el otro también se llama cateto. Y el que está opuesto al ángulo de 90 grados tiene un nombre cuyo nombre es hipotenusa. Ahora, eso es que en cualquier triángulo rectángulo. Sin embargo, si adicional a eso agregamos un ángulo agudo de referencia, entonces ese ángulo, al estar ubicado en una posición, determina entonces que este cateto queda opuesto al ángulo, entonces este pasa a ser un cateto opuesto. Y este otro cateto ya no es simplemente un cateto, sino decimos que es un cateto que está adyacente al ángulo, está a la par del ángulo. Muy bien. A partir de ello también hacemos algunas comparaciones entre los lados. Por ejemplo, si comparamos el seno del ángulo a la comparación que se llama seno del ángulo, se ha definido de la siguiente manera, como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por otra parte, tenemos otra razón que es el coseno del ángulo, el cual se define como el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. De manera similar, tenemos la tercera razón de las tres que son las principales, que se llama tangente. Y la tangente del ángulo decimos que es igual al cociente de cateto opuesto entre el cateto adyacente. A estas tres se le conocen como las principales razones trigonométricas. Las otras tres que no he mencionado acá son las que son las recíprocas de ellas, que son la cotangente, la secante y la cosecante. Con estas tres son las que vamos a trabajar en este repaso. Para ello vamos a empezar con el ejercicio de la lección 1.5, en el cual se solicita encontrar la medida de los lados faltantes en cada triángulo. Esa es la indicación. Tomamos el literal C, que es el que vamos a trabajar. Al observar, acá tenemos el ángulo de referencia. Por lo tanto, ya con el ángulo de referencia, podemos determinar que este será el cateto opuesto y este será el cateto adyacente. Bien, entonces podemos usar la razón del coseno de 70 para determinar en primer lugar la medida del segmento G, en el cual sabemos que el coseno está relacionando cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, será igual al cociente de dividir G, dividir eso entre 10. Entonces, acá es como que si tuviéramos un 1 como denominador y entonces multiplicamos 1 por G, sería G igual a 10 por coseno de 70. Luego en la calculadora escribimos 10 coseno de 70 y obtenemos 3.4. Por lo tanto, el valor de G será 3.4. Un detalle importante es que la calculadora debe de estar en modo de degree, es decir, de grados. Ahora, para encontrar la longitud Y, observamos que Y es el cateto opuesto. Entonces podemos usar una razón que me relacione el cateto opuesto con el 10, que es la hipotenusa. Y esa razón sabemos que es el seno. Seno de 70 será el cociente de, tomamos Y dividido entre la hipotenusa, que es 10.
Nuevamente multiplicamos un 1, que sería el denominador del seno de 70, 1 por i, que será igual a i, y 10 por el seno de 70. Al hacer ese cálculo obtenemos 9.4. Por lo tanto, la longitud i será de 9.4. En la lección 1.6 se solicita encontrar la medida de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos dados. Entonces, en este caso, tenemos el triángulo y tenemos que la longitud de esta vale raíz de 3 y esta vale 1. Tenemos dos ángulos agudos que no conocemos su valor. Tenemos el ángulo N y el ángulo O. Si tomamos el ángulo N como referencia, entonces la raíz cuadrada de 3 pasaría a ser el lado que representa el cateto opuesto, y el 1 será el cateto adyacente. Por lo tanto, observamos que hay dos valores que conocemos, que es cateto opuesto y adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona esos dos catetos? Pues es la tangente. Entonces decimos la tangente de n, o sea, del ángulo n, será igual al cociente de entonces dividir raíz cuadrada de 3, que es el cateto opuesto, entre 1, que es el cateto adyacente. Luego, pues raíz de 3 entre 1 quedará siempre igual como raíz cuadrada de 3. Y en este caso, dejamos simplemente el ángulo y la tangente la vamos a pasar al otro lado del igual, pero no como tangente, sino como tangente inversa. Tenemos entonces tangente inversa siempre de raíz cuadrada de 3. Digitamos eso en la calculadora y obtenemos que n nos da 60 grados. Por lo tanto, concluimos entonces que este ángulo n vale 60 grados. Ya teniendo ese ángulo, podemos encontrar el ángulo O perfectamente, puesto que los dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo suman 90. Por lo tanto, para hallar el ángulo O bastaría a 90 grados restarle 60. Es decir, que el ángulo O vale 30 grados. Tenemos entonces ya la respuesta a la pregunta que se nos hacía: ¿cuál es el valor de los ángulos o la medida de cada uno de los ángulos agudos? Bien, en la lección 1.8 se dice lo siguiente: las tres bases para las que debe pasar un beisbolista están sobre un cuadrado de 90 pies. Cada lado mide 90 pies, como muestra la figura. ¿A qué distancia se encuentra el lanzador del bateador? Es decir, esta distancia de acá. Bien, para ello vamos a enfocarnos en un triángulo que podemos construir y observamos que ya tenemos acá el ángulo de 45, 90 pies, que vendrá a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, y como tenemos el ángulo de 45, entonces la distancia del lanzador al bateador vendrá a ser el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Pues sabemos que es seno. Seno de 45 será entonces igual al cociente de cateto opuesto, que podemos representarlo como CO, sobre 90, que es la hipotenusa. Nuevamente sabemos que abajo acá hay un 1, multiplicamos 1 por CO y obtenemos CO igual a 90 por el seno de 45 grados. Luego tenemos que el cateto opuesto será igual a 90 por raíz de 2 sobre 2, que es el valor indicado de seno de 45. Luego podemos simplificar acá. 90 entre 2 es 45, obteniendo simplemente que el cateto opuesto es igual a 45 raíz cuadrada de 2, o en su forma decimal será 63.6. Por lo tanto, la respuesta a la interrogante será: la distancia a la que se encuentra el lanzador del bateador es de 63.6 metros. En el 1.9 se describe la siguiente situación. Un edificio tiene 100 metros de altura. Entonces tenemos un edificio con 100 metros de altura. Y desde su punto más alto, digamos acá,
hay una persona observando unas ardillas comiendo en el suelo. Luego, además nos dice lo siguiente: la tangente del ángulo de depresión del observador es 5/4. Eso significa que hay un ángulo de depresión. Es decir, se traza la visual y a partir de la visual trazamos el ángulo de depresión al cual le voy a llamar teta. Y nos dice que la tangente de dicho ángulo, en este caso tangente de teta, será igual a 5/4. Muy bien, luego pregunta: ¿a qué distancia están las ardillas de la base del edificio? Es decir, nos pregunta la distancia que está acá. A eso le vamos a llamar X. Ya con toda esta información podemos observar que, bueno, por ser esta paralela con la visual, entonces el ángulo que está acá, ángulo de depresión, será el mismo. Entonces tenemos que este ángulo mide teta, por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Ahora, acá en la base se forma un triángulo rectángulo, como podemos observar, en el cual podemos ver que tenemos ya acá la altura, que vendrá a ser el cateto opuesto, y tenemos la base, que es el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona la altura o el cateto opuesto con el cateto adyacente? Pues será la tangente, en este caso de teta, la cual sería igual, basándonos en el triángulo, 100 sobre x, porque 100 es el cateto opuesto y x es la base. Pero la tangente ya se nos había dicho previamente que valía 5/4. La sustituimos, multiplicamos 5 por x, y eso sería igual a multiplicar 4 por 100 y será 400. Luego el 5 pasa a dividir y obtenemos que x toma un valor de 80. Por lo tanto, concluimos que la distancia de la base a las ardillas será de 80 metros. Luego, en el 1.10 se dice lo siguiente: para calcular la altura a la que se encuentra una nube, tenemos acá la nube, del suelo durante la noche, se dirige un rayo vertical de luz hacia un punto de ella. Entonces trazamos un rayo en algún punto sobre el suelo, a 135 pies donde se emite el rayo. Entonces nos movemos de donde se emite el rayo, 135 pies, y se determina que el ángulo de elevación hacia el tope del rayo es de 65 grados. Es decir, a partir de acá trazamos entonces el ángulo de elevación y resultó que era de 65 grados. Ahora se pregunta: ¿cuál es la altura a la que se encuentra la nube? Es decir, nos están pidiendo esta altura de acá. Podemos observar que la altura es el cateto opuesto al ángulo de 65 y que la distancia que se ha desplazado sobre el suelo correspondería al cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Pues nuevamente es tangente de, en este caso, de 65, lo cual será igual al cociente de h sobre 135. Acá sabemos que hay un 1 como denominador, multiplicamos 1 por h y será h igual a tangente de 65 por 135. Hacemos ese cálculo y obtenemos que es 289.5. Por lo tanto, concluimos que la nube está a 289.5 pies del suelo, pues eso es aproximadamente. Bien, este ha sido un repaso por todas las lecciones que se estarán desarrollando en esta semana. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo video.